Hola, soy la maestra Berta Aguilar Sánchez, profesora de asignatura en la Facultad de Contaduría y Administración, y les doy la bienvenida a esta sesión del SUAYET, en el que vamos a tratar un tema muy importante, que es el tramo de control. El tramo de control forma parte de la función de organización y por eso es que lo vamos a ver. ¿Por qué es importante? Porque precisamente en nuestro país pues tenemos alrededor de 6 millones de empresas y si queremos que su desempeño de ellas sea exitoso, pues nosotros tenemos que compartirles nuestros conocimientos para que lo lleguen a alcanzar. Así es de que en esta sesión también vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿qué se hace en la función de organizar y por qué es importante el tramo de control o extensión o amplitud de la autoridad? Vamos a empezar por conceptualizar precisamente lo que es la organización. Para la autora Munch Galindo, menciona que es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos. Aquí es importante notar que ella habla acerca del establecimiento de una estructura que va a tener ciertas características en la cual vamos a determinar las jerarquías, la disposición, correlación y agrupación de actividades con el fin de realizar y simplificar las funciones del grupo social. Esta estructura es la que va a soportar todo el peso de la organización. Por eso es muy importante delimitarla. Y podríamos explicarla como si fuera lo que llega a soportar el peso en una casa, en una construcción, en un edificio. Ustedes han notado que esta está compuesta por columnas que son aquí las que vemos en la lámina y que son de color rosita, y también está compuesta de manera horizontal, por lo que se llaman traves. Precisamente esto es lo que soporta el peso de un edificio y que evita que se colapse. Los ladrillos que se ponen, por ejemplo, en las paredes, pues solamente son para dividir los espacios, ¿no? Pero no soportan el peso. Entonces, así como nosotros en una edificación debemos de tener cuidado para establecer estas columnas y lo que son las traves, pues también en la organización se va a lograr a través precisamente de lo que sería la aplicación de la función de organizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a determinar las funciones que cada quien va a realizar, establecer sus responsabilidades, eliminar las confusiones, que cada quien esté bien enterado de qué es lo que tiene que hacer, establecer los niveles jerárquicos de autoridad, quiénes van a tener cierta jefatura, alguna gerencia, quiénes son los indicados para poder llevar este tipo de liderazgo con autoridad. Se van a establecer redes de comunicación, toma de decisiones y se van a obtener los resultados esperados de acuerdo con los objetivos trazados. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Precisamente aplicando los principios, las técnicas y los métodos. Algunos de ellos ya los hemos, perdón, ya los hemos aprendido en la planeación y también los vamos nosotros a consultar para poder integrar la estructura idónea para una organización en específico. Recordemos que no todas las organizaciones son iguales, entonces es como si le estuviéramos haciendo pues un traje a la medida a la organización. Por eso tenemos que especificar una de estas características que va a ser precisamente el tramo de control. ¿Sí? De acuerdo con Robbins, es el número de empleados que un jefe puede dirigir de manera eficaz. ¿Ok? Entonces, esta parte va a ser muy importante que nosotros lleguemos a establecerla. De acuerdo, precisamente algunas empresas pueden decir, es que va a depender de las capacidades de mis jefes, qué tanto liderazgo tienen, qué tanto nivel de supervisión, etcétera. Sí es factible que se pueden llegar a considerar, ¿verdad? Pero como dice la inquisitiva Mafalda, ¿y esto puede llegar a funcionar? Bueno, vamos a considerar que cuando hacemos esto vamos a tener beneficios importantes. Uno de ellos es que considerar cómo se puede supervisar de la mejor manera el personal, cómo vamos a evaluarlos, darle seguimiento, de cómo podemos darle retroalimentación oportuna en los procesos, si podemos tomar decisiones de manera inmediata o no, y que obviamente nuestro interés dentro de la organización es que haya una comunicación constante, asertiva y empática con el equipo de trabajo. Entonces, cuando todo esto se cubre dentro del tramo de control, pues aquí estamos viendo que los resultados pues, van a ser positivos. ¿Qué factores son los que determinan un tramo de control eficaz? Precisamente aquí las organizaciones van a tomar en consideración los siguientes. Por ejemplo,
si por el giro de la organización vamos a encontrar trabajos que sean estables y que sí requieran ser subordinados, son a lo mejor trabajos también rutinarios. Si hay varios trabajadores que están desarrollando tareas de trabajo similares, si hay políticas ya en la organización, si hay reglas, si están procedimientos bien definidos, si hay personal de apoyo que los tenga, el tipo de tecnología con el que cuenta la empresa, si ha implementado el empowerment. Recuerden que eso se refiere a precisamente la forma en que le estamos dejando que el trabajador tome decisiones, si cuenta con manuales administrativos, si ha tenido un proceso de desarrollo organizacional, y pues precisamente vamos a considerar el tipo de estructura que es necesaria para la empresa. Considerando que las empresas, por ejemplo, en este caso, cuando se establece una estructura lineal funcional, esta va a tener un tramo de control reducido, mientras que las horizontales o planas tienen un tramo de control mayor. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí lo podemos ver en este ejemplo. La organización alta, también que se le considera así, pues es aquella que tiene diversos niveles jerárquicos y un estrecho tramo de control. Ustedes pueden ver aquí que en esta parte tiene un nivel, que es el director general, un nivel, este es otro nivel, aquí tenemos 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles y este otro. ¿Y cuál es el tramo de control? Vamos a ubicarlo. Acuérdense que el tramo de control va a ser aquel donde tiene subordinados hacia una jefatura. Por ejemplo, aquí tenemos un jefe. ¿Cuántos subordinados tiene? 3. Aquí tenemos otro jefe, tiene 3 subordinados. Entonces, si encontramos en la organización alta lo que son niveles jerárquicos, varios, diversos, pero tienen un estrecho tramo de control. Este tramo de control se le llama entonces estrecho o reducido cuando tenemos pocos subordinados. Al contrario de la organización plana, en donde va a ser precisamente pocos niveles jerárquicos y un amplio tramo de control. Entonces, aquí tenemos solamente 2 niveles, pero vean ustedes cuántos subordinados están dependiendo de esta jefatura o del dueño administrador. Entonces, eso es lo que nos va a definir que en una organización plana tenemos precisamente un amplio tramo de control, ¿ok? Respecto a considerar el tramo de control, ¿cuál sería el ideal? Hay varias teorías. Una de ellas es de Grey Cunas, quien él fue un francés que por ahí del año de 1933, él consideró que un director, por ejemplo, tenía diferentes tipos de relaciones con respecto a los subordinados. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta parte un jefe que es el D, la letra D, y que tiene 2 subordinados, A y B. Bueno, estos 2 le están reportando a él, pero ¿qué relaciones están gestionando ahí mismo? Pues precisamente vamos a encontrar que son 6. ¿Por qué? Porque D se comunica con A con D, B con D con B, pero también A y B se comunican en los 2 sentidos. O sea, si yo establezco 2 subordinados, ¿verdad? Por 3 que integran esta área, por ejemplo, 2 por 3 serían 6. Ese sería el tipo de relaciones. Y de hecho, Grey Cunas lo que hizo también fue establecer una ecuación matemática. Aquí la tenemos. Planteó esta fórmula donde R es el número de relaciones y N es el número de subordinados. Y dice, bueno, si aplicamos esta fórmula, podemos saber las posibles relaciones organizacionales y entonces podríamos verificar qué tantas relaciones se están generando en un área y si realmente las personas que están en ese puesto de jefatura pueden llegar a hacerse cargo de esas relaciones. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Miren, un jefe tiene 12 subordinados. ¿Cuál es el número de relaciones? Entonces, aquí tenemos ya la fórmula y sustituimos los valores. N se convierte en 12. Recuerden que son 12 subordinados. Y 2 a la N, que son 12, nos va a dar 4.096. Entre 2 más N, que es 12 menos 1, nos da 11. Y aquí lo tenemos. Entonces, hacemos las operaciones y tenemos 12 que va a multiplicar la suma de 2.048 más 11. El resultado nos va a dar R igual a 24.708. ¿Sí? Entonces, imagínate con 12 subordinados, el número de relaciones sale una cantidad tremenda. Entonces, se tendría que considerar
si estas relaciones pues no causarían conflictos, si se pueden manejar, etcétera. Bueno, obviamente pues esta teoría tiene varias críticas al respecto, pero lo que él quería demostrar es precisamente el grado de complejidad que se presenta en las relaciones por el crecimiento que se tiene en una estructura organizacional. Entonces, vale la pena considerarlo. Por otra parte, no solamente estableció las relaciones, sino que también nos dio a conocer lo que sería el tramo de control idóneo para el número de jefaturas que uno pudiera llegar a considerar para la organización. Respecto a esto, dos autores, Robbins y Coulter, precisamente ellos mencionaban que era factible y que incluso cuando tenemos un número de control constante en la organización, entonces dice que se puede llegar a determinar, es decir, si un jefe tiene 3 subordinados, todos los demás jefes deben tener 3, ¿ok? O sea, si se hace de forma constante, sí pudiéramos llegar a establecer cuál sería el número idóneo de ese tamaño del tramo de control. Entonces, vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Aquí en este organigrama de arriba, en la figura número 1, estamos viendo que tenemos un jefe. ¿Y cuántos subordinados tiene? 1, 2, 3, 4. Recuerden que los subordinados son los que dependen de un jefe. Entonces, aquí tenemos 4. Entonces, de acuerdo a esto, dice, si todos los jefes, aquí tenemos al director, si todos los jefes tuvieran de manera constante 4 subordinados, quedaría así el organigrama. Es decir, aquí está el director y tendría sus 4 subordinados. Y a la vez este jefe tendría 4 subordinados. Y este a su vez tendría 4 subordinados, como lo están viendo precisamente aquí en el organigrama. Entonces, cuando fuera así, esta forma de aplicarlo, para Gray Kunz, precisamente, él menciona que se pudiera lograr aplicar si pensamos que todo el personal con jefatura por igual tiene la misma capacidad de dirigir, organizar y controlar a ese mismo número de subordinados. Es decir, estamos pensando que tenemos el personal adecuado en la empresa y que tiene las habilidades, actitudes, conocimiento iguales prácticamente. Obviamente no es posible a veces generalizar todo esto porque pues sabemos que hay diferencias de personalidades, de conocimientos, de habilidades y que una persona pudiera llegar a tener capacidad para controlar a muchísimas personas, ¿no? Y otras a lo mejor no tanto. Pero bueno, esta es una propuesta y así es como debemos de considerarla. Solamente es como para darnos una idea de cuál sería un tramo de control idóneo para la organización. ¿Ok? Entonces, es interesante saber que la forma de aplicarlo no está tan complicada. Entonces, pongan mucha atención en esto para que ustedes lo puedan después desarrollar en algún ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio en donde hay una organización, una empresa, dice que tiene 200 trabajadores, ¿ok? Y el director, la dirección de la empresa, desea un tramo de control que sea de tamaño 4, ¿sí? 4 para todos sus jefes. Y entonces dice, bueno, ¿cuál sería el número de jefaturas? Y entonces, ¿cuántos serían los subordinados? Para esto hacemos una tablita, como la que tenemos aquí, 2 columnas, y aquí vamos a poner en la primera columna amplitud 4. Siempre vamos a comenzar con el número 1 y ponemos 1, ¿ok? Porque con esto vamos a comenzar a ver la amplitud y empezamos a multiplicar. 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Ya se fijaron? Entonces vamos a ir multiplicando este número por 4, por 4, por 4, por 4 y así sucesivamente. ¿Cuándo vamos a parar? Bueno, cuando lleguemos a un número que sobrepase en una cantidad mínima al número de trabajadores que estamos aquí considerando, que en este caso son 200, ¿ok? Como 256 ya se pasa incluso, bueno, ahí le paramos, ahí lo dejamos, ¿sí? En la siguiente columna lo que vamos a hacer es llevar un acumulado. O sea, nada más es la sumatoria acumulada. Es decir, en el primer renglón aquí tenemos 1, pues es 1. 1 más 4, 5. 5 más 16, 21. 21 más 64, 85. Y hasta aquí nos quedamos. Porque si yo en la que sigue le voy a sumar 85 más 256, ¿qué sucede? Ya me excedí del tamaño de 200. Entonces también aquí yo debo de considerar como última cantidad
el número que no exceda del número de trabajadores que yo tengo en la empresa. Entonces aquí ya tengo 85. Y con esto ya resolví ese problema, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? Bueno, estos números, estos resultados me van a decir que 85 es el número de jefaturas que debe de haber en la empresa. Y entonces cuando yo hago una resta y digo, a ver, si de mis trabajadores 85 van a ser jefes, entonces ¿cuántos van a ser subordinados? Ah, bueno, pues si tengo 200 menos 85, la respuesta es que son 115, ¿no? Porque esa es la diferencia. Entonces 115 van a ser subordinados, ¿ok? Muy bien, entonces hasta aquí todo está muy bien. Este ejercicio es cuando ya tenemos considerado el tamaño de nuestro tramo de control que ya queremos, ¿sí? Y nada más se hace como lo vimos aquí. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, en la empresa necesitamos saber cuál es el idóneo? Ahora, yo no sé si sean 4, si sean 5, si sean 20. ¿Cuál es el idóneo? Ah, bueno, vamos a hacer un ejercicio similar, precisamente, en donde nosotros vamos a establecer aquí cuál es el mejor tamaño. Para ello, tenemos que crear diferentes escenarios. Es decir, como no sabemos cuál es el tamaño ahorita, entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a hacerlo con el 2. Es la tablita igual que la que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, hacemos nuestra tablita, amplitud 2, amplitud 3, amplitud 4, 5. Vamos a hacerla hasta el 8, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí tenemos, si este es amplitud 2, empezamos con el 1. Y el siguiente sería 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Ya se fijaron? Es igual. Si estamos en el 3, ¿qué vamos a hacer? 1 por 3, 3 por 3, 9 por 3. Si estamos en el 4, que fue el que hicimos, ya lo manejamos, y el 5, lo mismo. La siguiente columna, acuérdense que esta es muy sencillita, ¿no? Que es el acumulado. Nada más es sumar precisamente las que tenemos aquí a la izquierda y se va poniendo aquí. Entonces, aquí habíamos comentado, ¿dónde paramos? Cuando excedamos el número de los trabajadores que consideramos para la organización. Entonces, como aquí quedó 256, sería ya como que el límite para considerar los 200, aquí le paramos. Y luego, en el acumulado, pues obviamente, miren, hacemos la suma, pero 255 es mayor a 200, ya no lo consideramos. Entonces sería 127. Lo mismo hacemos aquí en el 3, hacemos en el 4, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es esto que está aquí abajito? Bueno, esta parte nos va a ayudar muchísimo a interpretar los resultados. Por ejemplo, dice, personal con subordinados, 127. ¿De dónde sacamos 127? De esta cantidad que sombreamos. ¿Ok? 127. Personal operativo, 73. ¿De dónde sacamos 73? Es la diferencia del número de trabajadores que están en la organización menos el número de los jefes. Entonces, 200 menos 127 nos da 73, ¿ok? Lo mismo hacemos con el escenario 3, con el escenario 4, con el escenario 5 y así sucesivamente. Y ¿qué es esta parte que tenemos aquí abajito? Es una razón. Recuerden que una razón es una proporción, ¿no? Donde podemos dividir dos cantidades. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dividir 127 entre 73 y nos da esta cantidad. 121 entre 79 nos da esta. Y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, para saber cuál es el tamaño idóneo, recuerden que esa es la pregunta, lo que vamos a hacer es buscar dentro de los escenarios que ya pusimos, que fue del 2 hasta el 8, cuál es la cantidad que nos salga menor, ¿sí? La cantidad que nos salga menor, es decir, la razón, ¿sí? Que ya hicimos aquí, la de menor cantidad, esa va a ser el resultado. Entonces, si yo nada más hubiera hecho estos escenarios, ¿cuál sería la menor cantidad? Exacto, 0.7391, ¿ok? Y entonces este escenario corresponde a la amplitud 4. Mi tramo de control sería el 4, ¿ok? Pero, como yo les había comentado, vamos a ver hasta el escenario 8. Y entonces aquí ya hay otros resultados, miren, 0.27, 0.39, 0.57. Entonces, el menor resultado es 0.27. Significa que para estos escenarios, considerando hasta la amplitud 8, nuestro tamaño de control idóneo sería
de 6. Que cada jefe en la organización debe de tener entonces 6 subordinados. Ese sería el número idóneo para la organización según esta teoría. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros lo graficamos, pues quedaría de esta manera. ¿Ok? En la parte izquierda, que es la columna de color violeta, aquí estamos nosotros graficando precisamente lo que es el personal con subordinados, ¿verdad? Que me dio 127 acá. En la parte de guinda tenemos 73. Y ustedes pueden ver la diferencia y la relación que se va guardando con respecto a los diferentes escenarios. ¿Se acuerdan que el resultado nos dio que era el escenario 6? Y ustedes vean la proporción. Es la representación que tiene menor número de jefes y que tiene el mayor número de subordinados. Por eso, esa sería la respuesta correcta. Ok, pues espero que les haya sido de mucha utilidad considerar este tema y nos vemos en la próxima. Hasta luego.